El día jueves 28 de abril, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció lo siguiente. El Senado de Estados Unidos aprobó sanciones por 3 años contra Venezuela. Lo da a conocer el diario El Universal, reportando que el Senado de Estados Unidos aprobó sanciones contra Venezuela por 3 años hasta 2018. Y Maduro respondió, ¿qué les parece? ¿Es Maduro el culpable? Así lo expresó la noche de este jueves el presidente de la República. El jefe de Estado venezolano realizó una inspección en la refinería de Puerto La Cruz, ubicada en el municipio de Sotillo del estado de Anzoátegui, para evaluar avances del proyecto de conversión profunda, y cuando allí se encontraba, afirmó que esta decisión del Senado estadounidense es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista y ustedes saben quiénes son los que aupan ese plan. Ustedes saben quiénes son, unos vendepatria que solo tienen de Venezuela la cédula que se sacaron algún día, que no saben llevarla con dignidad y que se van a Washington a pedir la intervención. Ayer lo mostró Diosdado Cabello, un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional Adeco Burguesa pidiendo la intervención de Venezuela, que se sancione a nuestra propia patria. ¿Quién puede apoyar eso? Esto que está mencionando Maduro resulta ser objeto de mucho debate político, de muchas contradicciones, de muchos argumentos y contraargumentos. ¿Por qué? Porque la pregunta está, o el debate está en si estas sanciones son contra Venezuela o contra funcionarios del gobierno de Venezuela, y por qué y quiénes están llevando a cabo esta petición. Primero, coloquemos en contexto esta situación. En Venezuela, debido a la persecución política que se le ha estado ejerciendo a quienes adversan a la administración de Maduro, ya sea por revelación de cifras o datos importantes, por presiones a las cuales están sometidos funcionarios como por ejemplo el fiscal Franklin Nieves, quien llevó a cabo el caso del juicio de Leopoldo López, y que tras decir la verdad y revelar que estuvo sometido a presiones por parte del gobierno para hallar a Leopoldo culpable por presiones del gobierno, entonces este tuvo que huir a los Estados Unidos y se encuentra en el exilio debido a la persecución política que sufre por parte de factores del gobierno que de alguna manera lo presionaron para que sentenciara como culpable y sentenciara a prisión a Leopoldo López y amañara el juicio o el proceso del juicio para que de esa manera no pudiera defenderse y fuera encontrado culpable por la quien es actualmente magistrada pues fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, teniendo en cuenta eso, como por ejemplo que también hay exiliados políticos venezolanos como Carlos Vecchio de Voluntad Popular, exiliados políticos, militares que de alguna manera están en subversión contra la administración de Maduro, se tiene en cuenta que Maduro relaciona a esos exiliados como personas que piden la intervención porque están siendo perseguidos políticamente por el gobierno. Si esa posibilidad es factible, si realmente eso es así, no implicaría una relación directa con el gobierno de los Estados Unidos y una situación en la que el gobierno acate la orden o la petición de estas personas que podrían pedir la intervención, pero eso no significa que Estados Unidos vaya a realizar la intervención porque exiliados políticos así lo pidieron. Esto pasa ya por un tema de política exterior en el que Estados Unidos considera la intervención de alguna manera o a manera de disuasión y de persuasión como medida política, no intervención militar para cambiar el gobierno como lo hizo en Libia, sino en el caso de Venezuela, por no ser un país en estado fallido o en guerra como lo fue Libia y Estados Unidos allí intervino para derrocar al gobierno de Gaddafi. Entonces la intervención que Estados Unidos podría realizar en Venezuela, porque sí podría ser una posibilidad un tanto utópica, pero tampoco es una posibilidad que pueda quedar total y absolutamente descartada, entonces sería una intervención política. Pruebas tal vez poco confiables para unos, muy confiables para otros, por parte de Diosdado Cabello demostraron que hay diputados que piden la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Faltaría validar digamos, qué tan ciertas son esas pruebas y qué tan verídicas pueden ser. Entonces, Maduro enfatizó que estos 3 años de que nos conviertan, o Maduro enfatizó que ha salvado a Venezuela, estos 3 años de que nos conviertan en un país lleno de violencia, de terrorismo, como han convertido a Libia y a Irak. Yo lo he salvado cuando he derrotado a la guarimba, cuando he denunciado golpes de Estado.
Sostuvo que es necesario continuar salvando a Venezuela. Nicolás Maduro así lo dijo: si ellos hubieran logrado el golpe de estado en el 2002 contra el comandante Chávez, quizás hubiéramos entrado en una guerra civil, que es lo que quieren ellos, y si hubieran logrado las guarimbas y el golpe en 2014, estuviéramos en guerra civil, porque el pueblo no se va a quedar quieto. Se hubieran derrocado, como lo dijeron los trabajadores petroleros cuando entré ahorita. Me dijeron: presidente, si a usted le hacen algo y esta gente da un golpe parlamentario, no hay una gota de petróleo para nadie en este mundo hasta que se restablezca la Constitución, la presidencia de la República y el poder popular. Ni una gota de petróleo, me dijeron los compañeros, manifestó Maduro. Esto que dice Maduro es otro aspecto que puede ser objeto de debate, porque alega que los golpes de Estado o las insurrecciones militares que ha habido en Venezuela, la más reciente del 2002 contra Chávez, son planes orquestados por Estados Unidos. Eso es algo que no ha logrado demostrar como tal el gobierno, y el día que pueda demostrarlo se podría decir que sí, así es, y que Estados Unidos, si tuvo planes de intervención en aquel entonces, los podría tener ahora. Pero mientras esto no se ha demostrado ni por el gobierno ni por la oposición, que no lo va a demostrar nunca, o por algún factor político, no se puede decir que hay planes de intervención de Estados Unidos en Venezuela, por más que de alguna manera esté sonando en defensa de Estados Unidos, cuando en realidad no es así, porque en realidad no hay planes hasta ahora, y los planes de golpes de Estado que se han denunciado, al no ser materializados, si fueron detenidos, si realmente fue así, entonces no ha habido, porque no han sido materializados ni tampoco comprobados por un factor político que no es el gobierno, a manera tal vez de manipulación política. Pero la realidad es que el hecho de que de alguna manera diputados venezolanos estén pidiendo la intervención de la OEA, no hasta ahora porque no ha sido comprobado, de Estados Unidos, implica una intervención política que no representa acciones militares, y mientras esto no se ha demostrado, podría estar equivocándose Nicolás Maduro. Pero interpretemos las palabras del presidente al mencionar algo que me llamó mucho la atención en esta locución el día 28 de abril. Escuchemos lo que dijo Maduro. Y hoy el Senado de Estados Unidos aprobó sanciones contra Venezuela por 3 años hasta el año 2018. ¿Qué les parece? ¿Es Maduro el culpable? Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista, y ustedes saben quiénes son los que aupan ese plan. Ustedes saben quiénes son. Los vendepatria, que solo tienen de Venezuela la cédula que se sacaron algún día, y que no saben llevarla con dignidad, y que se van a Washington a pedir la intervención. Allá está. Ayer lo mostró Diosdado Cabello. Un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional adecoburguesa pidiendo la intervención de Venezuela, que se sancione a nuestra propia patria. ¿Quién puede apoyar eso? Will Rangel. La clase obrera tiene que salir a la calle el 1 de mayo a repudiar el intervencionismo imperialista gringo y decadente de Madrid. Mire, es una maravilla. Aquí donde usted abra este libro, compañero, Hemos logrado detallar lo que dijo Maduro. Ahora, esto es objeto de interpretación porque me llama la atención, y de seguro también a los venezolanos que lo escucharon y que están escuchando esas declaraciones y lo que estoy comentando aquí en este canal, cuando Nicolás Maduro menciona que el pueblo debe mostrarse en contra de este imperialismo, del intervencionismo. Si realmente hubiera intervencionismo, las acciones militares habrían sido comprobadas y ya llevadas a cabo, tal vez progresivamente. Pero la realidad es que hasta ahora el intervencionismo militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, algo que tanto ha denunciado el gobierno venezolano, lo hizo Chávez y más aún Maduro, y en lo que ha basado su política exterior, como tal lo ha hecho la canciller Delcy Rodríguez, en mostrar aversión total de Venezuela a lo que ellos llaman un orden capitalista e imperialista en los foros internacionales a los cuales acude Venezuela en representación de su Cancillería, de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Se basa por, de alguna manera, utilizar esto como herramienta política para tal vez manipular el discurso y configurarlo hacia una ideología en la que los que apoyan Maduro estén en contra de Estados Unidos, para también apoyar más el gobierno venezolano, al gobierno de Maduro y al gobierno que ellos llaman chavista y revolucionario. Por lo tanto,
entonces la política exterior de Venezuela se podría orientar a estar en contra de la misma política exterior de Estados Unidos, que hasta ahora se ha demostrado, sí, intervencionista militarmente en los estados fallidos y en guerra, pero no se puede hablar de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, porque en Venezuela no hay un estado fallido, no hay un estado en guerra civil. Si bien es un estado muy precario económicamente, es un estado o un país que está en guerra, y por lo cual no podría hablarse de un intervencionismo, de manera tal que tal vez esto se utilice, esto que menciona Maduro, como herramienta de manipulación del discurso para mantener la base de apoyo, para mantener adeptos, para que a la vez que estén más en contra del orden o de la política exterior estadounidense, apoyen más a la venezolana y al gobierno venezolano. Así podría interpretarse, pero estas sanciones, y la conclusión llega hasta el punto de que estas sanciones no se trata de un paquete de medidas sancionatorias en contra de Venezuela, porque si fueran en contra de Venezuela implicaría el corte o el bloqueo de relaciones comerciales, hasta el punto de que no se comercie ni se importe nada de Estados Unidos, o Estados Unidos no le compre nada a Venezuela, como dejó de comprar petróleo, y es una realidad, sino que esto implicaría sanciones, o implica en realidad sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela que poseen cuentas en bancos estadounidenses, que poseen propiedades en Estados Unidos. Así lo ha hecho valer el Departamento de Estado, así lo ha verificado, por denuncias de corrupción y negocios ilícitos en bancos estadounidenses. Al tener esos negocios ilícitos y al ser objeto de denuncias por corrupción, por tener cuentas en bancos estadounidenses, el gobierno así lo ha percibido a través del Departamento de Estado, y por ello aprobó sanciones contra funcionarios que se les dice corruptos, que son y forman parte del gobierno de Venezuela. No son sanciones contra Venezuela, aunque esto lo modifique semánticamente al mencionarlo así, contra Venezuela. Nicolás Maduro, tal vez como herramienta política para modificar el discurso y mantener el apoyo. Así podría interpretarse esto que ha dicho Maduro, pero que en realidad no son sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, sino contra funcionarios corruptos del gobierno de Venezuela, y esa es la realidad.